Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Hay momentos en la historia en los que un país pequeño en territorio, pero gigantesco en espíritu, termina convirtiéndose en el epicentro de una batalla que supera sus fronteras. Venezuela hoy está en el corazón de un pulso global donde se juega mucho más que un mapa político. Se juega la posibilidad de que un pueblo latinoamericano pueda seguir de pie frente al mayor poder militar y económico del planeta. Y lo más sorprendente es que está resistiendo, pero no solo resistiendo, está obligando al imperio a recalcular, a retroceder, incluso a considerar algo impensado hace apenas unos años: sentarse a negociar. En Washington no lo terminan de admitir, pero el propio presidente de Estados Unidos ya dejó caer la frase que encendió todas las alarmas: es posible que mantengamos algunas conversaciones con Maduro. And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. No lo dijo por casualidad, no fue un error. Fue un reconocimiento implícito de que la estrategia de asfixia, de presión, de amenazas militares y económicas no está funcionando como esperaban. Porque Venezuela, golpeada, sancionada, bloqueada, aislada, sigue ahí, sigue avanzando y sobre todo sigue unida. La resistencia venezolana no es improvisada, no surgió de un día para otro. Se fue forjando en cada sanción, en cada intento de desestabilización, en cada episodio de guerra psicológica dirigida desde centros de poder que llevan décadas estudiando cómo quebrar sociedades desde adentro. Pero esta vez algo falló, o mejor dicho, algo cambió, porque lo que Estados Unidos imaginó como un escenario ideal para producir fracturas internas terminó provocando exactamente lo contrario: una unidad cívico-militar que hoy es el núcleo duro de la defensa venezolana, una unidad que, lejos de debilitarse con el paso del tiempo, parece adquirir una coherencia que sorprende incluso a sus adversarios. Y ahí es donde aparece la figura de Nicolás Maduro, un presidente al que durante años se lo subestimó, se lo caricaturizó, se lo atacó desde todos los frentes posibles, pero que está logrando algo que pocos líderes en el mundo pueden mostrar: mantener en equilibrio a un país entero frente a la mayor presión imperial de nuestra época, y hacerlo mientras Estados Unidos muestra señales de agotamiento. No agotamiento militar, porque ese músculo sigue siendo enorme, sino agotamiento energético, industrial y estratégico. La raíz de esta escalada no está en Caracas, está en Washington. Estados Unidos se enfrenta a una crisis silenciosa, profunda y cada vez más evidente. Su energía se está acabando, sus reservas de petróleo solo alcanzan para unos pocos años más al ritmo actual. Su gas natural apenas cubre 2 décadas de consumo. Y eso sin contar el hambre insaciable de los centros de datos de la inteligencia artificial, ni la energía que demanda mantener su política de exportación de gas licuado a Europa. Incluso la carrera espacial, esa vitrina tecnológica con la que buscan mostrar supremacía, sigue dependiendo de combustibles fósiles que tampoco sobran. The Strategic Petroleum Reserve has been depleted, and it is part of our job going forward to try to replenish it. Yeah. Yeah, there were quite a lot of sales in the past. Yeah. Speaking of policy. Yes. Speaking of policies from previous eras, there quite a bit of it was depleted. And how concerning is that to the administration? I think it's a concern. I mean, this is something that the president was pretty clear he wanted to see replenished. Yeah. Right. The SPR is one of the important tools we have strategically in the United States, and having it available when necessary is a critical element of policy. La paradoja es histórica. El país que pretende controlar al mundo se sostiene sobre un recurso que ya no puede garantizar. Y cuando un imperio entra en crisis energética, siempre sucede lo mismo: extiende la mano hacia afuera, busca, presiona, manipula y cuando puede, invade. Pero esta vez se encontraron con un obstáculo que no esperaban. Venezuela no es un país aislado,
ni es un país resignado. Es un territorio con las reservas de petróleo más grandes del planeta, con una de las mayores reservas de gas, con oro, diamantes, agua, biodiversidad, minerales estratégicos. Es un botín demasiado grande, pero también demasiado difícil de conquistar, porque la sociedad venezolana ya entendió que sus recursos no son solo riqueza, son su destino histórico. Por eso Maduro advirtió lo que muchos preferían ignorar: la presencia militar estadounidense en el Caribe es la mayor en décadas. Portaaviones, destructores misilísticos, submarinos nucleares, todo bajo el viejo eufemismo de siempre: seguridad, lucha contra el narcotráfico. Pero detrás de esas palabras se esconde la resurrección de un fantasma que América Latina conoce bien: la doctrina Monroe. Esa idea de que el continente le pertenece a Washington y que cualquier país que se atreva a pensar su propio destino se vuelve automáticamente una amenaza. Lo que no se esperaban es que esa vieja doctrina se estrellara una y otra vez contra la doctrina bolivariana, contra un pueblo que, lejos de intimidarse, respondió con movilización, con organización popular, con una juventud que en vez de huir del conflicto decidió ocupar las calles y decir: queremos una república libre e independiente por siempre. Es ahí donde empieza a cambiar el tablero, porque mientras Washington intenta presionar, la unidad venezolana se fortalece. Mientras despliegan barcos y aviones, América Latina observa. Y mientras la narrativa imperial habla de debilidad, la realidad muestra lo contrario. Venezuela está obligando a Estados Unidos a considerar negociaciones, no porque Washington lo desee, sino porque lo necesita. El analista energético Alejandro Terán lo dijo sin rodeos: Estados Unidos no puede estabilizar su mercado de combustibles sin el crudo venezolano, no puede sostener su industria sin acuerdos con Caracas, no puede seguir creciendo sin esa energía que hoy se encuentra debajo del suelo venezolano. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, buenos días. Pareciera que la teoría del loco se está completando en este momento en Venezuela, y la reciente palabra del presidente Trump diciendo: ¿por qué no hablar con Maduro? Vamos a hablar con Maduro. Él ha pedido hablar conmigo, y yo siento que nunca se ha suspendido el canal de comunicación. El movimiento del portaaviones supuestamente llegando a las costas del Caribe, el movimiento de las lanchas, el ataque en el Pacífico, todo ese tipo de cosas que hemos observado en estos últimos 70 días, solamente confirmaban la aplicación de la teoría del loco, es decir, generar esa crisis tan grande para llegar a un acuerdo final. Lo hizo con China, lo hizo con el Golfo Pérsico, lo hizo con Irán, lo hizo con México, lo hizo con Colombia. Bueno, ese es el final de esta gran novela. Lo cierto es que hay factores influyentes, muy influyentes, en la necesidad de lo que yo he llamado el acuerdo energético de Sudamérica y del Caribe. Es el déficit que existe en el mundo energético, el déficit en el sector alimentario, el déficit petrolero y la falta de la incorporación en los próximos 4 años de 5 millones de barriles a la producción nacional petrolera. Esa información que manejamos nosotros, pues por supuestamente también la maneja el presidente Trump, y él está claro de la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano, en este caso liderado por el presidente Maduro, quien fue pues la persona y electa en el año 2024. Lo cierto es que esa inesperada salida para muchos era ya esperada por otros. Esa lanza del sur sabíamos que iba a terminar en el norte, y los próximos pasos que van a devenir es: ya tenemos controlado el narcotráfico, ya hemos acabado con los bandidos del Caribe, ahora vamos a entrar entonces a las negociaciones futuras, toda vez que han autorizado al Congreso a liberar el listado de los correos electrónicos Epstein, que es el verdadero problema que enfrenta en este momento el gobierno norteamericano. Un gobierno con un déficit importante, con una deuda aún no negociada y con un déficit terrible en materia energética si Venezuela no está en la jugada. Por eso, el próximo acuerdo de esa declaración de ayer, o el próximo paso de esa declaración de ayer, es el acuerdo Jinping, que ya se firmó, el acuerdo del Medio Oriente, que se acordó, y el acuerdo del Caribe, que va a liderar en este momento Venezuela con los 6 millones de barriles que necesitamos incorporar al mercado en los próximos 4 años. Ese es el próximo paso, lo veremos muy pronto. Y entonces aparece un escenario impensado hace unos años: Trump y Maduro estrechando manos, no por afinidad ideológica, no por diplomacia clásica, sino por necesidad estratégica, porque cuando el imperio se queda sin energía, hasta su arrogancia tiene límites.
Mientras tanto, Venezuela se convierte en algo que muy pocos imaginaban, un faro, un símbolo de resistencia que empieza a iluminar a otros países de la región, un recordatorio de que el poderío militar no lo es todo, de que la guerra psicológica no siempre quiebra a los pueblos, de que la dignidad sigue teniendo fuerza política real. Hoy Venezuela es un espejo incómodo para quienes prefieren la obediencia, una inspiración silenciosa para quienes aspiran a recuperar soberanía. No es casualidad que del otro lado haya una élite antipolítica, como la llamó Delcy Rodríguez, dispuesta a entregar los recursos nacionales a Washington. Esa élite existe porque siempre, en cada país del mundo, hay sectores que prefieren la comodidad del sometimiento antes que el desafío de la independencia. Pero tampoco es casualidad que, a pesar de esa presión interna, el proyecto bolivariano sigue en pie. ¿Te imaginas a Maduro entregando el poder? Por las buenas no. ¿Y si no lo hace, qué haría? Haremos que la respete y que lo entregue. No sé cuántos días faltan, coño, no sé. Lo que yo sí sé es cuál es el destino. Y el destino es que esta gente va a salir del poder y vamos a construir un gran país donde va a haber oportunidad para todos los venezolanos. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Es una decisión correcta, oportuna y tiene el apoyo de los venezolanos. ¿Sigue siendo la intervención extranjera parte de la estrategia opositora? Sin lugar a dudas, es la única que queda. Y dentro es la seguridad de que este régimen no va a ceder antes de diálogos o negociaciones sin fuerza, sin una amenaza real, severa e inminente por detrás. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional en una coalición humanitaria. La confrontación entre Venezuela y Estados Unidos ya no puede entenderse como un simple conflicto bilateral. Es un capítulo de una disputa global por los recursos, por la energía, por el futuro mismo del orden internacional. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en ese gran tablero geopolítico, un país castigado, subestimado y rodeado de amenazas esté logrando lo que muchos creían imposible: resistir, avanzar y obligar a su adversario a retroceder. We've got a drug problem where it originates. Well, I've got a big flash of the obvious. The problem originates here inside the United States. So, places isn't going to stop anything. It's not going to improve anything. It may turn out to rally all of Latin America against us. The evil Yankee who's intervening yet again inside Central and South America. We're blamed for almost everything that's wrong down there. All we're doing is saying, I guess you're right. Look what we're doing now. Están buscando el petróleo. En 6 años ya no tienen reservas. Fuentopec, página 22, le quedan 45.000 millones de barriles. Se consumen 20 millones diarios, al año son 7.300 millones de barriles. En 6 años se quedan sin reservas. Esa es la gran narrativa de la lucha contra las drogas, y la gran narrativa del invento del cartel de los soles. Claro, no hay otra cosa, es además eso, que son es narrativas petróleo. viejas. ¿Quieres acabar con el narcotráfico? Ve y cierra los bancos, que son los que lavan cantidades impresionantes de dinero y que saben que son producto del crimen organizado. ¿Por qué razón? ¿Qué pasó ahora con el Citibank y todos ellos? Todos los expertos con los que yo platiqué me lo decían. Todos tienen las reglas perfectas para combatir el lavado de dinero. Que no lo hagan es distinto. Los bancos norteamericanos son los más no capacitados, pero que tienen una serie de banderas rojas perfectamente delineadas. Nunca lo averiguan. ¿Cuánto dinero se lava en Estados Unidos? Miles de millones. Y se sabe. Ok. ¿Por qué no lo combaten? Porque no les interesa. Porque es parte de su propia economía como tal. Entonces, todo este rollo que te digo es para crear y entender por qué Estados Unidos es un narcoimperio. Y por qué ese narcoimperio hoy, que tiene un dragón soplándole aquí y que tiene un oso mordiéndole acá, necesita tomar control territorial, como toda empresa criminal, de su negocio y de su territorio
para poder defenderse en un momento dado en el ámbito comercial. La historia aún se está escribiendo, pero hay algo que ya es evidente. Venezuela no está sola, no está derrotada y no está a la defensiva. Hoy es un actor que marca el ritmo, que condiciona al imperio, que revela sus debilidades. En un mundo que cambia, en una región en disputa, Venezuela se ha convertido en un faro de resistencia que, guste o no, está iluminando a toda Latinoamérica mientras el imperio se enfrenta a su propio agotamiento. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la carta ganadora que Maduro tiene entre manos, la certeza de que por primera vez en mucho tiempo la fuerza no está solo en las armas, sino en la resistencia de un pueblo que decidió no arrodillarse nunca más. ¿Vos qué pensás? ¿Venezuela quedará en la historia como el país que derrotó al imperio norteamericano y lo obligó a sentarse a la mesa de negociaciones? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Y ¡fuerza Venezuela!